Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MB Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Bienvenidos, bienvenidas. Ojalá hayan pasado un lindo fin de semana y estamos aquí reencontrándonos con la información. Reencontrándonos en pleno frío, muchísimo frío, con la información que va por otro lado. El Instituto Técnico Forense incautó 2 ampollas que contenían fentanilo, conocida como la droga zombie, debido a sus efectos y cuyo consumo crece en el mundo. Si bien el titular de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, manifestó que el hallazgo no responde a una lógica de narcotráfico, advirtió sobre la peligrosidad de la sustancia y apeló a que próximamente se realice el testeo para evitar el ingreso de esta sustancia al país. Además, para entender mejor, el fiscal de estupefacientes, Rodrigo Morosoli, explicó que esta incautación de fentanilo no genera alarma. ¿Por qué? Porque se trata de un caso excepcional y se presume que ingresó legalmente para uso médico, porque se usa a esos efectos, y se desvió hacia el mercado ilegal. Según el fiscal, nada indica que exista en Uruguay un mercado cuantificable o significativo de consumo y suministro de fentanilo, ni hay indicios de laboratorios que lo produzcan aquí. Bien, tendremos el desarrollo de esta información. Hay mucho más en este lunes. Aquí están los primeros titulares de la semana. Se registraron 6 homicidios durante el fin de semana en Montevideo y esta tarde un policía fue asesinado en Barrio Marconi cuando quisieron robarle el arma. La bancada colorada de la Cámara de Representantes presentó un proyecto de ley para excluir del proceso penal abreviado a los delitos cometidos por el funcionariado público. El sindicato de ANCAP se declaró en conflicto y activó un cronograma de paros tras la decisión de la empresa estatal de pasar a manos de un privado la planta de aerocombustibles de Carrasco. La planta de fábricas nacionales de cerveza en Minas La Valleja reabrió hoy luego de que la empresa y el sindicato alcanzaran un acuerdo sobre el destino de 10 personas que la compañía pretendía desvincular. La Coordinadora Popular y Solidaria advierte que hay 300 iniciativas en Montevideo para dar alimentación a personas con insuficiencia alimentaria y señalan que siguen faltando insumos por parte del Estado. El fiscal general de Venezuela confirmó que 25 personas fueron asesinadas durante las protestas que se desataron los días 29 y 30 de julio y cuestionó a la misión de la ONU. El gobierno de Ucrania confirmó que las tropas de su país ahora controlan alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso, tras casi una semana de incursión en la región. También estamos en vivo en la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, y en YouTube, y nos pueden escuchar mediante Uniradio 107.7 en FM en Montevideo y sus cercanías, radio de la Universidad de la República, que en su web también nos retransmite a través de uniradio.edu.uy. Ahora Natalia presenta móvil. Sí, vamos a presentar a Martín Duarte, que nos va a hablar de una propuesta que generó polémica este fin de semana, una propuesta del precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, con algunos incentivos económicos para que las personas culminen la educación media. Martín, contanos un poquito. Así es, Natalia, Martín, buenas tardes para todos y todas. Es una propuesta justamente como tú decías que el candidato Álvaro Delgado manifestó justamente en el marco de la convención del Partido Nacional, que propone un incentivo de $6.000, algo así como 240.000 pesos en 2 instancias, que se le daría a los estudiantes de los quintiles más bajos de ingreso, 1 y 2, por culminar justamente el ciclo liceal, que está pensado para estudiantes menores de 20 años. Vamos a conocer la mirada de este asunto con uno de los directores del INED, Pablo Cajiani, en algunos minutos. ¿Varía la percepción sobre la seguridad o su contracara, la inseguridad, según el barrio de Montevideo en el que se viva? Contesta Diego Martini, que hoy plantea informe de piso. ¿Cómo te va, Diego? Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, todas y todos. Así es, una encuesta que realizó el Observador con académicos de la Universidad de la República a propósito de la sensación de seguridad o inseguridad que tienen vecinas y vecinos de los distintos barrios, y varía, obviamente, según las zonas y según la violencia que se presenta en esos barrios, así que vamos a estar ampliando. Otros asuntos. Diego Labat, que será ministro de Economía y Finanzas en caso de que el candidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado gane las elecciones, defendió la propuesta
que recién mencionó nuestro compañero Martín Duarte sobre los incentivos económicos para terminar educación media, hecha precisamente por el candidato Delgado. Y Gabriel Odone, que podría ser ministro de Economía y Finanzas también, en caso de que el candidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi, gane las elecciones, aunque en este caso no hay todavía una designación por anticipado, dijo que mantener el actual nivel de inflación y los instrumentos utilizados por este gobierno no es sostenible hacia adelante. La razón por la que la inflación convergió a este nivel es de un conjunto de circunstancias, pero una muy importante ha sido el accionar de la política monetaria del Banco Central, que se traduce en Uruguay en una apreciación del tipo de cambio real, o como le gusta decir al gran público, atraso cambiario. Hay muchos sectores que andan muy bien, la tecnología, con desempleo cero. Pero por otro lado tenemos un montón de chiquilines que hoy no terminan el liceo, que tienen dificultades. Nosotros lo que queremos es esos chiquilines subirlos a esta economía que anda muy bien, que tiene dinámica. Comenzamos el desarrollo de la información con nuestro tema de portada. El Instituto Técnico Forense detectó 2 ampollas de fentanilo, que es una sustancia conocida como droga zombie debido a sus efectos, y esto fue durante un operativo de incautación. Recordamos, lo repasábamos recién, pero conviene subrayarlo, que el titular de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, dijo que es un tipo de hallazgo que da la impresión de no estar vinculado a las lógicas del narcotráfico. De todos modos, advirtió acerca de la peligrosidad del fentanilo y también dijo que deben hacerse tareas de testeo y evitarse el ingreso de la sustancia futuro al país. La única vez que se constató un ingreso de fentanilo para uso, entre comillas, recreativo, fue en el año 2017. Después hubo estas 2 incautaciones que son por separado, en distintos momentos, separado semanas o meses una de la otra, que son 2 ampollas de uso médico, o sea que no se trata de un ingreso, digamos, de una lógica de narcotráfico. Digamos, el riesgo siempre existe, pero eso no constituye hoy un problema en el Uruguay. El problema solo existe con magnitudes importantes en Norteamérica, ¿verdad? Lo que pasó en Norteamérica es que la adicción precedió a la sustancia. Las personas se hicieron adictas a un medicamento que era de venta libre y cuando tomaron conciencia las autoridades de eso, restringieron el acceso y entonces las personas salieron a buscar una alternativa. La primera alternativa fue la heroína, que cuando los narcos constataron que no era suficiente, buscaron ellos también alternativas y ahí es que aparece el fentanilo en el mercado, que es una sustancia mucho más peligrosa aún que la heroína, ¿no? Donde la dosis de euforia está muy cerca de la dosis letal, por eso no solamente hay riesgo de adicción y de esas cosas que vemos en la televisión, que pasan en Filadelfia, por ejemplo, sino hay riesgo de muerte además con la utilización. La única chance que tienen los narcos para meter esa sustancia en nuestro país, si hubiera alguna, es haciéndola pasar por otra, porque lo cual es viable en la misma medida en que en Uruguay no hacemos todavía testeo de sustancias, ¿no? Que algún momento va a haber que empezar a hacer. Además, Rodrigo Morosoli, fiscal de estupefacientes, le explicó a MBD Noticias que a su entender no da para alarmarse de esta situación, ya que esta incautación es un hecho puntual. Se trata de una sustancia de origen farmacéutico, como decía recién Radío, que se importa y luego se distribuye a centros de salud, por lo que se presume que en este caso hubo un desvío. Según el fiscal Morosoli, nada indica que exista en nuestro país un mercado cuantificable o significativo de consumo y suministro de fentanilo, ni indicios sobre la existencia de laboratorios que lo produzcan. De todas maneras, Morosoli aseguró que hay un estado de alerta permanente entre las agencias de seguridad y quienes integran sistemas de prevención y sanción del delito. Radío, el secretario nacional de Drogas, también se refirió a lo que dijo en estos estudios, en MBD Noticias, en realidad la semana pasada, el politólogo Juan Pablo Luna, con respecto a que, a su entender, siempre en opinión de Luna, digamos que la regulación del mercado de cannabis vigente en nuestro país atrajo a bandas narcotraficantes brasileñas que se quedarían con el excedente de la marihuana producida en clubes canábicos para posteriormente comercializarla. Y con respecto a esto, lo que dice Radío es que el cannabis que se pueda filtrar al mercado mediante esa modalidad es muy poco para abastecer a Brasil. El grueso del cannabis que se consume en Brasil, pero el grueso lejos, se produce en Paraguay. Paraguay no reguló el uso recreativo.
y se sigue produciendo en Paraguay. Y no hay incautaciones de 15 kilos, como en una camioneta que pasó la frontera. Hay incautaciones de 250 toneladas. Con el cannabis que se pudiera eventualmente filtrar desde Uruguay, no se abastece ni media cuadra de Porto Alegre, ¿no? O sea que tenemos que tomar conciencia de la magnitud de las cosas que decimos. Tenía la noticia de que algún cannabis que se producía en Uruguay, en Brasil se vendía 5 veces más caro que lo que se vende acá. ¿Y eso por qué pasa? ¿Porque los brasileros tienen más recursos? No. ¿Porque ellos tienen el paladar más exquisito? Tampoco. Pasa porque está prohibido. Y mientras convivamos en estas situaciones donde hay países donde está prohibido, eso le cuida el negocio a los narcos porque les mejora el precio. En cuanto al informe presentado por el Observador y la Unidad de Métodos de Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales, que señala que el 38% de los uruguayos entiende que la regulación del mercado de la marihuana no está funcionando bien, Radio manifestó. Con respecto a que se piense que el mercado de cannabis regulado no funciona bien, yo estoy de acuerdo con eso. No funciona todo lo bien que podríamos hacerlo, y yo de hecho tenía algunas propuestas que desafortunadamente no tuvieron viabilidad, pero que yo creo que hay que modificar cosas. No existe un registro de compradores de cannabis. En Montevideo hay 1000 bocas de venta, sin embargo en todo el país hay 40 farmacias y despotricamos contra las 40 farmacias. Alguien tiene que modificar lo que está diciendo. Bien, ingresamos al capítulo seguridad o inseguridad, sí, en realidad, porque en las últimas 72 horas hubo 5 homicidios en Montevideo, 3 en Colón, 1 en Lesica y otro en Plácido Ellauri, donde mataron a un policía mientras intentaban robarle su arma. Antes, el fin de semana, un adolescente fue asesinado en el medio, digamos, de una balacera, y a pocas cuadras del lugar, 3 personas que viajaban en auto fueron asesinadas y 2 eran menores de edad. Las 3 personas asesinadas estaban en la parte trasera del auto. Fueron baleadas y prendidas fuego. Además, otras 2 personas fueron heridas de bala. Una de ellas recibió 2 disparos en el pecho y la otra en un ojo. Fueron encontradas en el lugar porque policías que circulaban en un patrullero escucharon disparos. Al llegar al lugar, encontraron la escena y a los sobrevivientes, quienes relataron que fueron emboscados cuando se dirigían a un baile. En tanto, la noche del sábado en Lesica, un adolescente de 13 años fue asesinado en medio de una balacera. Según se supo, la policía consultó a más de 50 personas, quienes vieron cómo desde una moto, ocupada por 2 hombres, efectuaron varios disparos, dejando como saldo a este joven sin vida. La investigación está a cargo de la fiscal Adriana Edelman. Montevideo Portal informó que el crimen no sería un hecho aislado, ya que estaría vinculado con un conflicto entre bandas narcos. Una acotación: además de estos 5 casos, hubo un homicidio de un policía, rectificamos ese dato, en Marconi en las últimas horas. No fue en Plácido Ellauri, sino en Marconi. Claro. Fueron 5, además el asesinato del policía en el barrio Marconi. 6 en total. Bien. Y les contamos que a 201 días de que finalice el periodo de gobierno, la diferencia de homicidios con el quinquenio anterior es de 93 menos, por lo que se mantiene la actual tendencia. Al final de la gestión habrá más asesinatos que los que hubo en el gobierno pasado. Claro, días atrás el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, dijo que lo más probable es que ocurra eso que mencionabas como un eventual escenario cercano y futuro, algo que no habían dicho antes quienes estuvieron en ese cargo durante el actual gobierno, justamente previamente a su asunción. Hablamos del ahora senador nacionalista Luis Alberto Heber y el ex ministro del Interior fallecido Jorge Larrañaga. Tener en 11 meses 78 homicidios menos, tener más de 3.300 rapiñas menos, tener más de 24.000 hurtos menos que en igual periodo de los 11 meses anteriores, creo que confirma de manera sostenida y muy firme, muy fuerte, lo que veníamos anunciando en el seguimiento que hacemos en forma diaria de todos los delitos que se suceden o se concretan. Ahora volvieron las carteras al barrio.
Ahora podemos salir con carteras. Ahora podemos vivir sin miedo. Volvieron las carteras y va a volver la seguridad. Académicamente está mal agarrar y sumar 5 años versus 5 años. Vos lo que tenés que mirar es la evolución del delito. Es mucho más fácil subir la cifra, porque lo único que tengo que hacer es nada, de retirarme de los barrios, dejar que el microtráfico sea el que campee y el que mande, que la tarea que nos tocó a nosotros, que es lograr bajar esa cifra de homicidios desde un lugar tan alto, es más, desde su lugar histórico más alto. Y el sociólogo Gabriel Tenenbaum dijo que la violencia provocada por el crimen organizado, entre otras cosas, incide en el abandono educativo que se da en la educación media. Además, acotó que este fenómeno tiende a naturalizarse. La información está, la memoria colectiva está en el territorio y son generaciones de adolescentes que se crían bajo ese gran paraguas, ¿no?, de la violencia, de la crueldad, de la muerte. No es sencillo. ¿Qué va a pasar con esas generaciones en el futuro? ¿Cómo se van a construir? ¿Cómo se van a construir su identidad? ¿No? ¿Cómo van a relacionarse con la muerte, con la violencia, con el delito, cuando están viviendo en una atmósfera que está siendo muy complicada? Ante falta de alternativas para que mi curso de vida sea otro, ya sea mudarme, migrar internamente o migrar al exterior o, en fin, comprar una casa o alquilar en otro lado, cuando eso está muy restringido, las opciones son en realidad adaptarse. Y para adaptarse tenés que utilizar algún mecanismo que te permita justamente ser funcional en un contexto de riesgo, en un contexto de desventajas. Y para ser funcional en eso tenés que naturalizar todo eso. De alguna manera esa naturalización te permite, si se quiere, sobrevivir día a día en un territorio que es muy antagonista para llevar una vida en la calle, por un ejemplo. A medida que aumentan los condicionamientos estructurales de desventaja y a medida que aumentan los factores de riesgo, lo más probable con lo que nos encontremos es que haya un incremento en la posibilidad de incurrir en algún tipo de crimen o alguna violencia que puede ser que no se considere crimen. Y Adriana Brioso, que es coordinadora de la organización no gubernamental El Abrojo, aseguró que los niños, niñas y adolescentes sienten inseguridad debido al aumento de la violencia en sus entornos, lo que les lleva a modificar sus hábitos. Sí, Brioso también advierte que hay un retiro del Estado en zonas en las que hay presencia del crimen organizado, lo que a su entender vuelve más vulnerables a los sectores ya de por sí postergados. Las comunidades se tornan cada vez menos cuidadoras de nuestros niños y adolescentes y cómo la violencia está impactando en la subjetividad de nuestros niños. Los niños y adolescentes circulan con desconfianza en la comunidad, ¿no? En comunidades en donde antes circulaban y socializaban y jugaban libremente, ahora la comunidad no es cuidadora. Los niños no se sienten seguros, las familias los encierran en sus casas, se siente la alienación de los chiquilines, tienden a ir a las pantallas y el juego libre en el barrio, en la calle ya no está. Y la violencia se percibe como algo que circula a nivel comunitario. Como asociación observan que el Estado está ausente o que hay políticas pero no alcanzan o no llegan a determinadas zonas que deberían estar presentes. En muchas zonas el Estado se ha ido retirando por miedo. En varios barrios el Estado se ha ido retirando por miedo y ha sido tomado por sectores de delincuencia y de narcos, en donde no entran. Muchos compañeros y duplas nuestras plantean esto, ¿no? Que se han ido retirando y se sienten como que no hay respaldo para atender necesidades básicas de familias. El otro día hablaba con una mamá y me dijo, estoy sintiendo tiroteos y los pongo a todos en el piso. Estamos en un Uruguay, en un país que no nos imaginamos. Bueno, seguimos hablando de inseguridad, metiéndonos un poquito en este problema que se vive
dentro de los barrios. Algo planteaba Brioso recién, pero extendiéndolo más a los ciudadanos de Montevideo. Y lo desarrolla en informe especial Diego Martini. Diego, adelante. ¿Cómo andan, compañeros? Bueno, esto parte de una encuesta y un trabajo realizado por El Observador y la Universidad de la República a través de un método, una encuesta que se hizo anónima a unas 3.000 personas, que tiene un método, digamos, que no parte de la probabilidad, sino de la estadística. Y para esto, obviamente, se consolidó esta encuesta, se tomó en cuenta la versión y la visión que tienen las diferentes personas en los distintos barrios, pero también se tomó el resultado de las últimas 3 encuestas continuas de hogares. Acá hay una diferencia, esto es percepción de cada ciudadano, de cómo cada ciudadano percibe la seguridad. ¿Y cómo percibe la seguridad? Tanto en su barrio como en el país. Cuando se piensa, cuando se mira a nivel país, la inseguridad, digamos, es mayor. Hay 6 de cada 10 que consideran que es insegura. Y cuando se considera por cada barrio, por cada zona, hay 5. Es decir, que el índice es un poco menor. Esto depende de muchos factores. Obviamente, y ahora lo vamos a estar viendo, coincide la visión de en aquellos barrios donde hay mayor criminalidad es donde los vecinos se sienten más inseguros. No necesariamente hablamos de barrios con criminalidad a nivel de homicidios, por distintos tipos de criminalidad. Pero pasemos, y simplemente a modo de resumen, cuáles son los barrios más y los menos inseguros a partir de los vecinos. Los más seguros, y seguramente coincida con lo que muchos entienden, Carrasco, Pocitos, Punta Carretas, Punta Gorda, los barrios de la costa, al sur de Avenida Italia, y los barrios más peligrosos, más inseguros, como lo sienten vecinas y vecinos, pasan a ser Maroñas, Jardines del Hipódromo, Manga y Cerro. Les propongo meternos, si fuimos en búsqueda de la palabra de una vecina de Colón, un barrio que lo repasaban ustedes recién, fue el barrio donde se dio primero un asesinato de un joven de 13 años, en la zona de Lesica, y en la zona de Colón fue este asesinato que fue organizado. O sea que 4 de los últimos 6 asesinatos se dieron en esa zona. Exacto, más, yo cuento algunos más porque cuento desde la noche del viernes. Entre la noche del viernes y el sábado, un poquito más de 24 horas, ya teníamos 6. Y si sumamos los 2 de hoy, uno en Canelones y el otro, el del policía que mencionaban en el barrio Maracaná, tenemos 8 entre la noche del viernes y la tarde de hoy. Y en el barrio Colón, como ustedes mencionaban, esto fue un hecho planificado, porque 3 personas van a buscar a una banda de narcotraficantes que opera en el Cerro, pero que en este momento estaba circunstancialmente en Colón, los asesinan y, como bien decías vos, Tincho, 2 de ellos son menores, otro tiene 18 años, hay un menor de 16 heridos y el líder de la banda que lideraba, que se llama Chinepe, tiene 24 años. Escuchemos lo que dice la vecina de Colón. Hay muchísimos barrios que la verdad se está complicando la situación, es verdad, últimamente son muchos adolescentes, lo que preocupa mucho. Está un poco complejo, hoy hablamos el otro día del ruido sonoro, que uno se acostumbra a escuchar las balas de noche, ¿no? Y cuando se arrancó con este Consejo Municipal, se llevó a las autoridades a los distintos lugares, llevó a Peñarola, a Melilla, Colón, y los resultados no se están viendo, la gente está realmente preocupada, ¿no? Hay familias que hoy estamos pensando realmente salir a la noche, salir a la tarde, hay un sentido de desprotección y es como decimos siempre, uno es grande, ya crió su familia, pero cuando hay gurises en el medio es lo que realmente duele, ¿no? El otro día el nenito de 8 años, ahora lo que pasó ahora, la verdad que está bastante complicado el barrio y las zonas, ¿no? ¿Qué pasa sobre todo con los adolescentes que se terminan vinculando a grupos criminales? ¿Los tientan con cosas porque no tienen acceso a educación o qué puede pasar? Lo que pasa es que es lo que hablamos siempre, ¿no? La seguridad no es un tema lineal, ni es la represión, ni es la camarita en la esquina, ni el policía en la esquina. Es multicausal. Y si el Estado se retira de las políticas sociales donde más predominancia tienen la infancia y la adolescencia, y se pueden ver estas cosas, sumado a que estamos atravesando, que está la gente sin laburo, que cada vez más gente va a las ollas, más gente está desprotegida, pasan estas cosas. Bueno, Diego, ¿y se puede ver ese mapa de los barrios de Montevideo? Sí, veámoslo y coincide con esto que ahora veníamos repasando, de los barrios donde los vecinos y las vecinas se sienten más seguros. Hay un detalle de estos barrios, sobre todo en la zona de Pocitos, que incluso en algún caso vecinas y vecinos han juntado dinero para comprar cámaras del Ministerio del Interior, porque el Ministerio no las pone al considerar que no son las zonas donde se da el mayor riesgo, no son zonas rojas. Y en algunos barrios, como Punta Gorda, vecinas y vecinos han hecho un trabajo de
de ser la seguridad del barrio, saliendo incluso hasta a patrullar las zonas y poniendo cámaras en casi todas las zonas. Pero veamos ahora el mapa de Montevideo General para señalar cuáles son los puntos rojos, los puntos donde los vecinos y las vecinas se sienten más inseguros, que, como yo les decía, en los barrios más seguros aparece también, si a estos barrios costeros, le podemos sumar Aguada, Parque Rodó, Atahualpa, La Blanqueada y Prado. Pero en la otra punta, ahí en la percepción de inseguridad, aparecen los barrios periféricos, donde los vecinos consideran que no viven en un barrio seguro, y allí tenemos, cuando les preguntan, ¿considera que vive en un barrio seguro? La respuesta es en Maroñas y Parque Guaraní, 0,14%. Ahí lo estamos viendo, digamos, en la zona este de Montevideo. Después, en Jardines del Hipódromo, 0,16%, Manga 0,34%, Pérez Castellano, que ya está más hacia el centro, digamos, 7,7%, Cerro, 8,4%, Flor de Maroñas, Villa Española y Casaballe son los barrios que aparecen. Y se acuerdan no sé si se acuerdan, un concepto que se manejaba en un momento a nivel de seguridad, que tenía que ver con un termómetro que la propia ciudadanía identificaba, que se empezó a hablar mucho, sobre todo en la época donde Daisy Tourné fue ministra del Interior. Lo cierto es que estos datos coinciden con lo que nos dicen vecinas y vecinos en los barrios, y también fuimos hasta la zona del Cerro, donde varios vecinos reclaman más seguridad. Es una lucha que yo creo que este tiene que ser pensamiento más con el territorio y con los vecinos y con el trabajo social que puede llevar adelante las organizaciones sociales que estamos trabajando en los barrios. ¿Los vecinos viven con miedo acá? Sí, seguramente. Sí vive con miedo, y hay un estudio hecho por Apex y por la Universidad de la República, que se le consultaron a los adolescentes que cuál era el tramo más... el tramo que ellos tenían más miedo para transitar, y ellos te dicen que de la casa al centro de estudio. Así que sí, claramente que vivimos con miedo. A pesar de que se han reunido con autoridades del Ministerio, notás que no ha rendido. Sí, las reuniones del Ministerio que hemos tenido con el Ministerio de Interior y con la gente de convivencia, más de lo mismo. Quieren que los vecinos seamos quienes tomemos las riendas de la inseguridad cuando hay un Ministerio del Interior que no cumple con su función. Es algo que no se lo vamos a permitir y no lo vamos a llevar a cabo, porque nosotros somos vecinos del barrio y vivimos en una ciudad, y para algo está el Ministerio del Interior, para que trabaje. ¿Los hechos de que sean de inseguridad es por propia gente que también vive acá, quienes cometen delitos? Y sí, obvio que sí. Son gurises que no tienen oportunidades de trabajo, de estudiar, y que han vivido en la miseria y han crecido de generación en generación con mucha problemática. La droga, una de ellas. Otro asunto. El candidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado propuso pagarle premios económicos como incentivo a las y los estudiantes de educación media, tanto de secundaria como de UTU, para que terminen bachillerato. Diego Labat, que será ministro de Economía y Finanzas en caso de que Delgado sea electo presidente, explicó que sería un premio de unos $6.000 por persona de los quintiles más bajos, a dividirse entre los últimos 2 años de educación media superior. Hoy tenemos, por ejemplo, una economía que tiene sectores que andan muy bien. Todo el sector de tecnología, el propio sector audiovisual. O sea, hay muchos sectores que andan muy bien, la tecnología, con desempleo cero. Pero por otro lado tenemos un montón de chiquilines que hoy no terminan el liceo, que tienen dificultades. Nosotros lo que queremos es esos chiquilines subirlos a esta economía que anda muy bien, que tiene dinámica. Ahora, por eso aparece ese plan, no aparece descolgado. Bueno, porque hay diagnóstico. El incentivo es un incentivo, no sé si quieren llamarle premio o no premio, pero a los alumnos cuando salen, cuando terminan quinto de liceo, llamémosle, no quiero ser técnicamente incorrecto, pero es educación media superior. Liceo, UTU, lo que fuera. Quinto y otro premio. Segundo premio. Sexto. Los dos últimos años. Claro, ese programa tiene, calculando las tasas actuales de egreso de los hogares de los 2 quintiles más de menores ingresos, eso tiene un costo de unos 30 a 35 millones de dólares. Anuales, que puede ser más si el programa es exitoso. Estamos pensando, para llevarlo a dólares, son unos $6.000 más o menos.
La lógica es motivar a jóvenes que hoy no quieren, no pueden, no tienen las condiciones, la razón que sea, a terminar. El programa tendría además una finalización, no es a cualquier edad, queremos que terminen pronto. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Propuesta hecha. Ahora repercusiones, tiempo de móvil, Martín Duarte, justamente con invitado para tener otra mirada al respecto. Adelante, Martín. Gracias, Martín. Vamos a estar conversando con Pablo Cagianis, director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, justamente para trazar miradas acerca de esta propuesta como política futura. Fue el planteo que se hizo desde el Partido Nacional. Bueno, Pablo, estuvimos repasando acerca de esta propuesta que propone un incentivo económico de aproximadamente $6.000 para los estudiantes de quintiles de ingresos económicos más bajos a la hora de culminar, como una especie de premio a la hora de culminar el liceo y la UTU. ¿Qué mirada tenés acerca de esta propuesta? Bueno, lo primero es, el Partido Nacional, el herrerismo está en el gobierno, esto lo puede hacer hoy, lo puede haber hecho antes, y en realidad lo que hizo este gobierno fue cortar 10.000 becas cuando asumió que estaban orientadas a la culminación de ciclos educativos, que son diferentes a los premios, ¿no? Porque las becas lo que hacen es apoyar a los estudiantes durante la cursada. Esto es un instrumento que tiene evaluación que respalda que quienes acceden a la beca mejoran la culminación de ciclos educativos, que es una de las dificultades que tiene que enfrentar Uruguay. Que este gobierno no ha podido cambiar significativamente, pero que es un desafío que el país tiene, que mayor cantidad de estudiantes terminen el bachillerato. Con respecto a la propuesta de los premios, parece más un manotón de ahogado, ¿no? En una campaña electoral que no tiene mucha cosa para mostrar en términos de avance en materia de educación. Lo que sí uno ya sabe o ya sabemos es que los mecanismos de incentivo a través de premios económicos tienen algunos efectos que pueden ser buenos en el corto plazo, es decir, más estudiantes terminan, pero que son malos en el largo plazo, es decir, que habilitan muchas fugas hacia cosas que no son deseables, competencia desleal, que los estudiantes opten por cosas que no les interesan pero que son más fáciles. Es decir, hay en la literatura internacional, en los que estudian estos temas, ya evidencia de que buenos sistemas de becas son mejores que sistemas de premio por más refinados que sean. Así que en ese sentido, lo ideal sería recuperar aquellas becas de los montos que se perdieron, porque el gobierno luego anunció un programa de becas, le cambió el nombre, ¿no? Pero lo que aparecieron fue menos becas y de menor monto. Es decir, cuando uno mira las becas de Uruguay Estudia, los estudiantes cobraban 8.000 pesos por mes. Esto es un dinero que resuelve un par de championes, que resuelve las situaciones de un joven. Pensemos en un joven que está en un hogar monoparental, ¿no? Quintil 1 y 2, donde estudiar implica que no trabaje. Bueno, esto resolvía esta ecuación económica con el hogar y el acompañamiento de la asistencia a clase. Hoy las becas son de 4.000 pesos, y 4.000 pesos es la mitad de 8. La diferencia, para que quede claro, por lo menos la postura entre lo que puede ser un incentivo puntual económico de estos 240.000 pesos, más o menos una vez llegado se desglosa entre quinto y sexto, ¿no? Con lo que puede ser una beca, es el monitoreo también que te permite la beca a nivel de metas a cumplir. ¿Qué dice la experiencia también cuando se les quita ese monto a los estudiantes, o cuando baje de alguna forma lo que es una política de incentivo económico a nivel de los resultados también que pueda tener para el país? Sí, efectivamente estamos hablando básicamente de la misma cantidad de plata. En el caso de la beca viene con esto, ¿no?, de asistir, viene con el acompañamiento, el seguimiento, etcétera, lo que es el sistema de becas en Uruguay. En el caso de los premios es algo que se cobra al final, lo cobran solo los que llegan, es decir que... Y hay algún estudio que indica que esto tiene, digamos, en el largo plazo,
efectos negativos, es decir, cuando se retiran los incentivos económicos se vuelve a situaciones similares o peores a las que tenía cuando se impusieron. Por ahora tenemos los titulares en el marco de una convención, en el marco de un gobierno que tiene poco para mostrar en educación. Pablo, muchas gracias por estos minutos. Pablo Caggiani, bueno, haciendo una lectura como maestro, como director también del INED, acerca de esta propuesta que intentamos también conocer un poco más en detalle. Desde el propio Partido Nacional se nos señaló que el próximo miércoles va a haber una presentación oficial de la propuesta, quizás surjan allí otros elementos para poder seguir analizándola. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Bien, cambiamos de tiendas, porque el economista Gabriel Odone, que asesora al candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, incluso se dice que podría ser el ministro de Economía en el caso de que Orsi ganara las próximas elecciones, dijo que el actual nivel de inflación no es sostenible porque está atado al atraso cambiario. Claro, entrevistado en Radio Carve, también dijo que valora positivamente la tarea de la ministra Azucena Arbeleche, aunque considera que Arbeleche no se dedicó a liderar la gestión estrictamente económica. Una buena ministra de Hacienda. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una ministra de Economía. ¿Y qué quiere decir eso? Y eso quiere decir que el propietario político de la política económica de este gobierno no fue el ministro de Economía, y eso es un fallo institucional. Fue esencialmente el presidente de la República. Como las cosas anduvieron relativamente bien, no hubo problemas, pero si hubiera habido un viento de frente significativo, más allá de la pandemia que fue tan dramático que todos fuimos contestes en cooperar, hubiera habido un problema. Pero fue una ministra de Hacienda razonable, concentrada en los problemas fiscales, pero no en la globalidad de los problemas. Por eso el atraso cambiario en parte tiene que ver con eso. Para Odone, el próximo gobierno deberá desindexar salarios y contratos con el Estado como forma de mantener la inflación bajo control, debido a que entiende que el mecanismo para controlar el IPC empleado por la actual administración no se puede sostener. Es un logro, no es muy sostenible en el tiempo. Y la mayoría de los analistas están sugiriendo que la inflación converge más o menos en estabilidad en torno al 6%, lo cual sigue siendo un logro respecto a donde estaba, pero no tan manifiesto como el que hemos observado ahora. La razón por la que la inflación convergió a este nivel es de un conjunto de circunstancias, pero una muy importante ha sido el accionar de la política monetaria del Banco Central, que, sabiendo cómo ocurren las cosas en un país como Uruguay, no habiendo tenido una política fiscal suficientemente contractiva y a su vez una política salarial que estaba alineada a un compromiso presidencial de recuperar el nivel salarial previo a la pandemia, generó una suerte de inconsistencia que se traduce en Uruguay en una apreciación del tipo de cambio real, o como le gusta decir al gran público, atraso cambiario. Y hoy tenemos un fenómeno de precios en dólares desviado de lo que es un equilibrio a largo plazo, el propio Banco Central lo reconoce, y ese es un problema para gestionar. Otro asunto. Fiscalía archivó la denuncia presentada contra la candidata nacionalista a la vicepresidencia, Valeria Ripoll, vinculada al incidente vecinal del que informamos la semana pasada en una propiedad de la que Ripoll es apoderada y donde también vive su hermana Joana. Según informó el vocero de Fiscalía, Javier Benech, la Dirección de Depuración, Priorización y Asignación entendió que no hubo una situación que amerite reproche penal y que fue un conflicto vecinal que debe resolverse por otras vías. Según confirmó la defensa de la vecina que tuvo justamente esa dificultad con la familia Ripoll a MBD Noticias, luego de analizar el archivo de la denuncia, van a pedir que se reexamine. De acuerdo a lo que informa Fiscalía, desde enero hay denuncias cruzadas por incidentes de convivencia entre Joana Ripoll, una vecina y su nieto, con quien comparten terreno. En tanto, la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior continúa con una investigación administrativa para determinar la actuación de los policías que se hicieron presentes el domingo 4 de agosto junto a Valeria Ripoll, luego de un llamado al 911. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional en Venezuela, donde han surgido algunas novedades. Además,
de las declaraciones permanentes del presidente Nicolás Maduro, quien hoy dijo que Venezuela era la joya de la corona para los intereses internacionales. Pero más allá de todo eso, hoy el fiscal de Venezuela, Tarek Saab, dijo que son 25 oficialmente para el gobierno venezolano los muertos tras los enfrentamientos que se han dado en las calles de Venezuela. Números que coinciden con la misión de observación de la ONU, que fue cuestionada y criticada por el gobierno venezolano. El presidente Maduro ordenó a las fuerzas de seguridad mano de hierro para combatir lo que entiende es un golpe de Estado y también una guerra civil que pretende llevar la oposición adelante. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este lunes mano de hierro a los poderes del Estado, luego de las protestas en contra de su proclamada reelección en los comicios del 28 de julio, que han dejado 25 muertos y en medio de denuncias de fraude. Maduro acusó a su rival en las controversiales elecciones Edmundo González y a la líder opositora María Corina Machado de alentar un golpe de Estado y una situación de guerra civil que, según él, han sido neutralizados. El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó el número de muertos y elevó a 192 la cantidad de heridos, al tiempo que sostuvo que hasta ahora todas estas muertes pueden ser atribuidas a grupos delincuenciales instrumentalizados a través de los mal llamados comanditos, tras una reunión conjunta del Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación. En este contexto, Saab denunció a la llamada Misión de Determinación de Hechos de la ONU, que según dijo pretende acusar a Venezuela de violar masivamente los derechos humanos sobre la base de información falaz colgada en una página web y que se quiere atribuir una investigación que no le compete. Según Naciones Unidas, el gobierno de Venezuela debe cesar la represión tras las elecciones presidenciales y sostuvo que las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal, los responsables deben rendir cuentas, afirmó Marta Baliñas, presidenta de la misión. Y ahora vamos a hablar de la Argentina, pero antes de meternos en el tema de la Universidad Argentina, que ha iniciado una huelga de 72 horas, hay que decir que la ex esposa del expresidente Alberto Fernández brindó hoy una denuncia mucho más ampliada en el consulado argentino en Madrid que agravaría la situación del expresidente, entre otras cosas porque dijo que la violencia y las agresiones datan del año 2016, que fue obligada a hacerse un aborto, entre otras consideraciones que amplían las denuncias que ya existen sobre el exmandatario. Seguramente en las próximas horas habrá novedades. Pero hoy los universitarios argentinos, docentes y trabajadores comenzaron una huelga de 72 horas a raíz de no haber llegado a un acuerdo con el gobierno de Javier Milei y particularmente con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que les ofrecía un 3 y un 2%, 3% en agosto, 2% de incremento salarial. Los docentes están pidiendo un 40% porque además entienden que aquellos que comienzan a trabajar como docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza. Tuvimos una reunión con la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Petovelo, la cual nos aceptó que teníamos un 40% de pérdida salarial, pero hasta el día de hoy no tuvimos respuesta y la pérdida llega ahora a más del 50%, dijo este lunes el secretario general de la Federación de Docentes Universitarios, Daniel Ricci, a la radio El Destape. Estamos en el salario más bajo de los 40 años de democracia, agregó Ricci, ya que un docente universitario en sus inicios cobra unos 450.000 pesos, es decir, unos $346 por debajo de la línea de pobreza en Argentina, y acusó de insensibilidad al gobierno de Milei respecto de la situación de las universidades y sus trabajadores. En una reunión de negociación paritaria celebrada este 9 de agosto, el gobierno argentino ofreció un alza salarial del 3% para este mes y del 2% para septiembre, que fue rechazada por los docentes, quienes reclaman un incremento del 40% en un contexto en que la inflación anual fue del 271,5% en junio. El conflicto salarial se da en el medio de fuertes recortes de los fondos públicos destinados a la educación, como parte del severo plan de ajuste puesto en marcha en diciembre pasado por el Ejecutivo de Milei para recuperar el equilibrio de las cuentas públicas, y los gremios recuerdan la marcha del 23 de abril pasado, en la que sindicatos universitarios y la sociedad civil se expresaron a favor de la universidad pública ante las políticas de ajuste del gobierno libertario. Y la guerra entre Ucrania y Rusia se ha trasladado dentro del territorio ruso por lo menos hasta unos 30 kilómetros, y esto está
confirmado. Según el ejército ucraniano, estaría dominando unos 1000 kilómetros cuadrados de territorio ruso, sobre todo en las regiones de Kursk, de Briansk y también de Belgorod, donde se han dado los mayores ataques ucranianos en este tiempo. ¿Cuál es el objetivo de este avance? No está muy claro, porque obviamente Ucrania no tiene fuerzas para invadir Rusia. Según el presidente Putin, es imposible negociar en estas condiciones. En cualquier caso, considera que lo que está tratando de hacer Ucrania es ganar territorio para poder tener algo que negociar cuando llegue ese momento, porque de hecho Rusia sigue avanzando lentamente, pero en forma constante en el este de Ucrania. La situación tal es así que el gobernador de Kursk confirmó que hay 28 localidades rusas que están en manos de los ucranianos. La sorpresiva ofensiva que hizo huir a decenas de miles de personas es el ataque más importante de un ejército extranjero en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial y busca desestabilizar a Moscú y dispersar a las fuerzas implicadas en la invasión de Ucrania, según declaró este domingo un alto cargo de seguridad ucraniano. Las operaciones parecen haber tomado desprevenido al ejército ruso, que el domingo reconoció que Ucrania penetró en su territorio al informar que había impedido intentos de avance en 3 localidades situadas a unos 30 kilómetros de la frontera mediante bombardeos aéreos, drones y artillería, así como con el envío de contingentes desplegados en la región ucraniana de Kharkov. Las autoridades locales señalaron que más de 76.000 personas abandonaron sus viviendas solo en Kursk, mientras que en Belgorod alrededor de 11.000 personas fueron evacuadas, un día después de que el gobernador Alexei Smirnov informara que la situación se había estabilizado y las tropas rusas habían frenado al enemigo. Aunque Estados Unidos subrayó que no fue informado previamente de la operación ucraniana, el Instituto para el Estado de la Guerra, con sede en Washington, evalúa que el avance en territorio ruso está desafiando los supuestos operativos estratégicos de las fuerzas del Kremlin, mientras que la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, afirmó que no tardará mucho en producirse una respuesta contundente para repeler la invasión. Les contamos que el 19 de agosto es el Día Internacional de las Personas Sin Techo y la Coordinadora Popular y Solidaria está organizando una olla popular en el punto de partida de la marcha que se realizará ese día en el Monumento al Gaucho. Y desde la coordinadora precisamente se dice que en este momento hay en Montevideo 300 dispositivos entre ollas populares y merenderos que atienden los problemas que hay para acceder a la alimentación y denuncian que el Estado no está cumpliendo con el apoyo necesario. En las ollas la situación es una combinación de derechos vulnerados, ¿no? Donde no hay trabajo, donde acceder a la educación es un problema, donde la comida distrae las energías cotidianas de las personas, es muy difícil plantearse un futuro promisorio o amable. Y bueno, ahí las ollas populares son núcleos de solidaridad en lugares complejos. Por eso nosotros, en un momento, fue algo que nos dolió particularmente, en que en barrios y lugares donde la violencia campea, donde hay situaciones complicadas, jodidas desde el punto de vista de la convivencia, ¿no? Atacar a los núcleos solidarios que eran las ollas populares era una actitud casi que criminal, porque en esos lugares más que nunca es necesaria la solidaridad por encima de la violencia. Es necesario el apoyo mutuo, la autogestión, el aprender a convivir de una manera solidaria y transformadora. Y como nosotros afrontamos esto desde un punto de partida de la solidaridad, como involucrarse en los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, hoy en día la coordinadora y las ollas han evolucionado, muchos de ellos, en proyectos que tienen que ver con iniciativas de trabajo, de formación laboral, en torno a los más diversos, las más diversas áreas, panadería, jardinería, costura, hay emprendimientos laborales, emprendimientos que tienen que ver con huertas comunitarias. Todo eso forma parte hoy también del universo de lo que es la Coordinadora Popular y Solidaria. Otro asunto, sindical en este caso. Les contamos que el sindicato de ANCAP se declaró en conflicto y ya programó paros por la decisión o en contra de la decisión adoptada por el ente de retirarse del trabajo de entrega de los aerocombustibles en el aeropuerto de Carrasco. Desde el sindicato se afirmó que el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, no tiene la humildad de escuchar sus reclamos. Los funcionarios afectados iban a ser reubicados, esto sin negociación colectiva, sin comunicación previa al sindicato, en una decisión que caracterizamos como una pésima decisión y con el justificativo de que existirían posibles juicios contra la empresa que serían millonarios. Bueno, esto nosotros
entendemos que si hay una mala gestión, si hubo una mala decisión o un mal negocio por algún directivo de ANCAP, bueno, que paguen con su patrimonio y no con el de todos los uruguayos. ¿Cómo ha sido el diálogo con ANCAP en esta administración? Malísimo, muy malo. Permanentemente han soslayado el papel de una federación, del sindicato de ANCAP, con 80 años de historia, que siempre ha aportado desde el punto de vista del crecimiento del ente. Bueno, el presidente no ha tenido ni siquiera la humildad de escuchar y atender a los trabajadores. Este lunes la medida de paro afecta al sector mantenimiento y logística de La Teja y además al sector aerocombustibles en la planta de Carrasco. El martes habrá un paro de 24 horas en el sector de La Tablada y el miércoles en la terminal del Este, lo que podría afectar el suministro de combustible en estaciones de servicio en los próximos días. Y el vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, dijo que el repliegue del servicio del ente en el aeropuerto de Carrasco evitó una demanda millonaria debido a problemas originados durante el gobierno del expresidente José Mujica. Y también dijo que a su entender, y a diferencia de lo que dice el sindicato, el vínculo con el colectivo de trabajadores y trabajadoras es correcto. Este problema viene desde el año 2012. Talobras es una empresa que se crea en la administración del gobierno de Mujica en el año 2012, presidida aquí en ANCAP por Sendic, y ANCAP tenía obligaciones, tenía que llevar el hidrante a la cola del avión, llevar el combustible a la cola del avión. Habían que hacer inversiones, no se hicieron, hemos intercambiado este tema con el sindicato infinidades de veces, hace 2 años que venimos conversando de este tema, son 6 trabajadores que van a ser reubicados a nivel gerencial y a nivel de logística. En principio se había hablado con los trabajadores, no había inconvenientes. Se habló con FANCAP en forma reiterativa sobre este asunto, con muy buena voluntad desde parte del directorio, pero el directorio de ANCAP decidió resolver este problema, este conflicto que viene del 2012, porque teníamos un arbitraje por 27 millones de dólares y ANCAP ni el pueblo uruguayo iba o tendría que pagar esos 27 millones de dólares. Por eso lo resolvimos exitosamente. También resolvimos exitosamente arrendar la planta del aeropuerto de Carrasco, porque desde el 2013 a la fecha se han perdido 8 millones de dólares. Y eso es plata. Y ese dinero es el que después, cuando vienen subas por precios de combustibles, por internacionales, por el PPI, esas subas, como hubo en este mes, las mantuvo ANCAP. Bueno, nos vamos y repasamos rápidamente los datos del tiempo. Y tenemos buenas noticias porque en el contexto del invierno, ya lo estarán viendo ahí, no se esperan lluvias para las próximas 48 horas. Precisamente mañana, martes 13 de agosto, día muy soleado en Montevideo, mínima de 3 grados, máxima de 16, se esperan heladas. Y el miércoles 14 de agosto vuelven algunas nubes, va a estar algo nuboso, por momentos bastante nuboso, la mínima será de 6 y la máxima de 18. Ya llega el lado B con Wilmar Amaral a la pantalla de TV Ciudad. Y el reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Entonces, gracias por estar. Que pasen bien.